Muy buenas noches. Este es el curso de Higiene y Seguridad Industrial, grupo número 5, NRC 55889. Les presento a mis compañeros, Asenet Orjuela, Daniel Ramírez y quien les habla, Carolina Escobar. Esta es nuestra línea del tiempo de la historia de la seguridad industrial. Empezamos con la prehistoria, en donde ya habían indicios de actividades preventivas como amuletos, danzas, rituales antes de la caza de animales. Para el siglo II a.C., Galeano e Hipócrates realizan estudios de enfermedades provocadas por la exposición al plomo y enfermedades respiratorias. Para el siglo I antes de Cristo, Plinio el Viejo, un médico romano, propuso lo que puede haber sido el primer equipo de protección respiratoria contra ambientes pulvígenos. Para el siglo V al XV se publican trabajos sobre las enfermedades de los artesanos. Siguiente para el siglo XVI, Georgius Agricola y Philippus Paracelsus describen las enfermedades profesionales y los métodos de protección. En el siglo XVII, más específicamente en el año 1713, Bernardino Ramazzini, quien es considerado el padre de la medicina ocupacional, publica un discurso sobre las enfermedades de los trabajadores. Y acá habla sobre 42 diferentes profesiones. Dentro de las enfermedades que él habla, en ese momento tocaba temas como dolores de cabeza y problemas oculares, dolor lumbar, peste del trabajo, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema musculoesquelético, y todo esto debido a las posturas incómodas, a todos los químicos que ellos tenían mientras hacían todo el tema de trabajadores de tintorería, de todo el tema mineral y de extracción de minerales. Luego, en 1744, empezamos a hablar también un poco sobre la revolución industrial. Y en esta revolución industrial es donde obviamente las empresas tienen un auge muy grande, pero las enfermedades laborales también. Y lamentablemente las condiciones laborales en ese momento no eran buenas, porque las condiciones eran muy insalubres, porque la maquinaria era peligrosa, porque las jornadas eran sin descanso. En 1784 empezamos a ver casos de explotación infantil, y esto se debe a que, como todos los adultos estaban trabajando, tanto mujeres como hombres, ¿quiénes quedaban? Pues los niños. Los niños eran mano de obra económica, pero lo que no se daban cuenta era de que los niños empezaron a tener jornadas agotadoras y las condiciones de trabajo eran muy, muy malas. Eran unas condiciones extremas, lo que llevó también a muchas enfermedades y muertes inclusive de los niños. En 1795 vemos como la jornada laboral empezó a ser de aproximadamente 15 horas. Entonces, por ende, las enfermedades empezaron a incrementarse y el cansancio y la fatiga pues también iban en aumento. Dado esta situación, en 1832, Robert Owen dijo, oiga, no, tenemos que mejorar estas condiciones laborales, y lo que hizo fue decir, vamos a empezar a ver cómo se puede trabajar en reducir la jornada laboral. Y este fue uno de los pioneros para hablar todo el tema de la reducción de la jornada laboral, pagar un salario justo, que hubiesen condiciones un poco más saludables para las personas que en ese momento estaban desempeñando los cargos. En 1833, es decir, un año después, se creó la ley de fábricas, y ahí fue cuando una ley británica empezó a regular todo el tema del trabajo en las fábricas, ¿no? Y ahí fue cuando limitó el trabajo especialmente para los niños y mejoraba sus condiciones laborales, porque claro, la mano de obra era económica, pero si se enfermaban, pues eso aumentaba los costos para los trabajadores adultos. Entonces dijo, tenemos que mejorar las condiciones para los niños porque ellos nos salen mucho más económicos. Luego de esto, en 1844, Friedrich Engels, en una obra que tituló La situación de la clase obrera en Inglaterra, fue cuando denunció todas las terribles condiciones laborales que habían en su momento. Y ahí fue cuando prendió como las alertas a nivel mundial, especialmente en toda la parte de Inglaterra.
y se dieron cuenta de que realmente el trabajo, aunque estaba generando muy buena economía, el desgaste físico en las personas era gigante. En 1900, dado esa situación, se crearon unas leyes españolas y ahí fue cuando empezaron a promulgar unas leyes que mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores. Y en 1903, José Marva, que también era un español, impulsó todo el tema de la higiene industrial. ¿Por qué? Porque el lugar en donde trabajaban eran muy sucios, las condiciones eran terribles, habían moscos, roedores, las personas que estaban enfermas, pues evidentemente contagiaban a los otros, el olor era muy, muy fuerte, entonces dijo, no, debemos mejorar esto. En 1915, bajo la ley 57, ya viene esto a Colombia. Entonces ahí es donde Colombia se enfoca en todo el tema de la protección del trabajador frente a los accidentes laborales y sentó como los precedentes para todo el tema de la normatividad en la seguridad industrial en el país. En 1918 se fundó, después de la Primera Guerra Mundial, la OIT, y esta se estableció básicamente para promover condiciones laborales dignas de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional. ¿Por qué? Por lo que había pasado en Inglaterra, por lo que había pasado en España y también por lo que se vio en Colombia. Luego de esto hubo un antes y un después en nuestro país y fue por la masacre de las bananeras que se dio el 6 de diciembre de 1928. ¿Qué sucedió? Acá los trabajadores de una compañía estadounidense que se llamaba la United Fruit Company hicieron una huelga. ¿Por qué? Porque ellos querían las condiciones laborales que tenían los estadounidenses aquí en nuestro país. Al ver que eso no estaba sucediendo, pues ellos fueron a huelga, exigían mejores condiciones laborales, mejores condiciones de higiene, reducción en sus jornadas laborales, un pago puntual y un pago que realmente reflejara su esfuerzo. Adicional a eso, días de descanso, en fin, que mejorara muchísimas cosas. Como esto no sucedió y tras múltiples semanas de protestas y demás, entonces el gobierno colombiano, bajo la presión de esta misma compañía, envió al ejército para que pudiese sofocar la huelga. Con tan mala suerte que todos los soldados empezaron a abrir fuego contra la multitud de los trabajadores y esto incluyó mujeres, niños, hombres, ancianos, mejor dicho, todas las personas. Y muchas, muchas, muchas personas perdieron la vida. De ahí, entonces, que al ver todas estas muertes y el costo humano que esto trajo y la negligencia que se vio en el momento bajo la protección de los derechos humanos, dijeron, no, tenemos que realmente generar un cambio. Entonces ahí empezaron a haber movimientos sindicales, se generó la legislación que buscaba mejorar todas las condiciones laborales en Colombia y aquí fue donde se incluyó un aspecto muy, muy importante y fue la seguridad en el lugar del trabajo y la protección frente a posibles abusos de empleadores contra sus trabajadores. Como podemos ver, y como menciona mi compañero, digamos que a inicios de este siglo hay una transformación global y Colombia no se queda atrás. Es por eso que en el año de 1934 nace la Ley 10, que regula todo ese tema de enfermedades profesionales, de auxilios de cesantías, de vacaciones y contrataciones laborales. Siguiendo esta línea de la seguridad para los trabajadores, nace la Ley 90 de 1946, en la cual se crea el Instituto de Seguro Social y a su vez la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Posteriormente, en el año 1948, mediante el Acto Legislativo número 77, se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, que como tal sigue, digamos que aportando a esa parte legal de los trabajadores. Más adelante, en el año 1950, nace el Código Sustantivo del Trabajo, el cual digamos que engloba todas las responsabilidades, derechos y deberes de los empleadores y de los empleados. En ella, digamos que podemos encontrar la primera tabla de enfermedades laborales en Colombia, relacionada, digamos que a las diferentes profesiones que había en su momento. En el año 1954 nace el Consejo Colombiano de Seguridad, el cual, digamos que se encarga de asesorar diferentes empresas en la prevención, corrección de riesgos, higiene industrial, educación y servicios en salud. Em, Igualmente, digamos que a nivel mundial siguen habiendo
avances, como en España se crea el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Consejo Superior de Higiene y Seguridad del Trabajo. Hacia el año de 1983 se crea el decreto 586, en el cual se implementan los comités de salud ocupacional. Ya pasando al año 1991, pues llega la nueva Constitución Política de Colombia, la Carta Magna, en la que digamos que para rescatar, nos parece importante el tema del artículo 43, en la que se garantiza que todas las personas tienen acceso a los servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud, con principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y en este caso, digamos que va enlazado a la parte de el derecho a un trabajo digno. Em, ya más adelante, en el año 1993, nace la Ley 100 del 93, donde se regula todo el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia, basado en todo el tema de las pensiones, seguridad social en salud y los riesgos profesionales. Más adelante, en el año 2012, ella sufre una de las modificaciones más grandes por la Ley 1562. Para el siglo XXI sale la Ley 776 del 2002, en donde se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Para el 2008 se encuentra el decreto 2646, que es donde establece disposiciones y define ciertas responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de las exposiciones a factores de riesgo psicosociales y patologías causadas por el estrés laboral. Es aquí donde sale la evaluación, que es la batería de riesgo psicosocial. Siguiente a esto, en el año 2014, sale el decreto 1443, que es donde se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para el 2019, la resolución 0312, que es la que define los nuevos estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares que se aplican para empresas según su número de empleados y su nivel de riesgo. Para el 2021, la resolución 754, con requisitos y procedimientos para la expedición y renovación de la licencia en seguridad y salud en el trabajo. Y para el 2022, el decreto 768, que es donde se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos laborales. De esta manera, damos por terminada nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.